¿Qué ocurre con aquello que sembramos cuando todavía no podemos ver el fruto? Si sientes que tus oraciones por un hijo o por un ser querido no están siendo escuchadas, hoy la historia de San Agustín, hijo de Santa Mónica, te dará la respuesta que tu corazón necesita. Y sí, hermanos de fe. Hoy quiero que hablemos de un hombre cuya historia quizá nos resulta mucho más cercana de lo que imaginamos. Porque cuando pensamos en San Agustín de Hipona, probablemente pensamos en uno de los grandes santos, pensadores y doctores de la iglesia. Pero resulta que antes de convertirse en ese hombre que conocemos, Agustín fue un hijo y fue también un hombre que buscó durante muchísimo tiempo respuestas. Buscó respuestas en el placer, buscó respuestas en el reconocimiento y también buscó caminos que creyó que podían darle felicidad material, pero al fin y al cabo felicidad. Y durante muy buena parte de su vida estuvo lejos de aquello que su madre, Santa Mónica, había deseado para él. Y ayer hablábamos precisamente de ella, de esa madre que oró, perseveró y puso a su hijo en las manos de Dios. Pero hoy quiero que miremos la historia desde el otro lado, porque hay una pregunta que puede tocar profundamente el corazón de cualquier padre o de cualquier madre, pero también de cualquier persona que esté esperando un cambio. Y es, ¿qué ocurre con aquello que sembramos cuando todavía no podemos ver el fruto? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque ayer hablábamos de Santa Mónica y Santa Mónica sembró, pero ella no podía controlar cuando Agustín iba a cambiar. Santa Mónica tampoco podía tomar las decisiones por él. No podía recorrer por él el camino que le correspondía. Y esto es algo que puede doler muchísimo cuando amamos a alguien. ¿Por qué? Porque básicamente queremos que cambie, queremos que comprenda, queremos también que con ese cambio esa persona no sufra, ¿cierto? Queremos mostrarle el camino que nosotros creemos correcto, pero sencillamente llega un momento en que tenemos que reconocer algo, y es que hay cosas que sembramos en nuestros hijos que quizá durante años parezcan no dar fruto. Y eso no quiere decir necesariamente que la semilla haya muerto, no. Y lo que pasa, de acuerdo a lo que sabemos, es que Santa Mónica sembró sin poder controlar el fruto, ¿no? Y creo además que aquí hay una enseñanza enorme, pues para quienes somos padres, ¿no? Eh, bueno, y para quienes no somos padres, pero sin embargo podemos enseñar, ¿no? Que también podemos corregir, que también podemos aconsejar, abrazar, eh, podemos poner límites, pero también podemos dar ejemplo, podemos orar, orar por nuestros hijos, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que esos hijos tienen libertad y esa libertad significa que en algún momento tendrán que tomar sus propias decisiones. Por eso, amar a un hijo también significa aprender a acompañarlo sin pretender vivir su vida por él. Y lo decíamos ayer. ¿No? Santa Mónica no dejó de amar a Agustín porque él tomó decisiones diferentes a las que ella esperaba. Ella tampoco dejó de orar, ni tampoco dejó de esperar ese cambio. ¿No? Y otra cosa fue que tampoco podía obligar a su hijo a encontrarse con Dios. Ella hizo lo que estaba realmente en sus manos y después tuvo que confiar en que Dios podía hacer aquello que ella no podía hacer. Y es en ese momento en que Santa Mónica nos enseña a no dejar de sembrar. San Agustín nos enseña que no siempre veremos inmediatamente el fruto de aquello que sembramos. Y si lo vemos bien, es muy importante recordar esto.
porque muchas veces queremos resultados inmediatos. Queremos ver hoy la respuesta a esa oración, mañana un cambio en nuestro hijo, o que esa persona comprenda inmediato aquello que hemos intentado enseñarle. Queremos ver resultados visibles, sentir que todo lo que hemos sembrado finalmente está dando fruto. Pero Dios también trabaja en los procesos. Y hay semillas que, aunque hoy no podamos verlas crecer, necesitan tiempo, cuidado, paciencia antes de convertirse en fruto. Y entonces volteamos a mirar y encontramos a Agustín, porque Agustín tuvo que hacer su propio camino. Y esa parte de su historia también es profundamente humana. Él no fue un hombre que simplemente escuchó a su madre y obedeció. Todo lo contrario. Tuvo que atravesar sus propios errores, alejarse, buscar respuestas en distintos lugares y enfrentar muchas luchas interiores. Durante mucho tiempo estuvo intentando encontrar, lejos de Dios, aquello que finalmente descubrió en él. Y tal vez algunos padres que nos están escuchando puedan reconocerse justamente en esta parte de la historia. ¿Mm? Básicamente, pues porque hay momentos en los que miramos a nuestros hijos y pensamos, ¿por qué está tomando ese camino? ¿Por qué no me escucha? Porque tiene que equivocarse de esa manera para aprender. Y yo sé que eso duele. Pero la historia de Agustín nos recuerda que un camino equivocado no necesariamente es el camino que los lleva hacia el final de su historia. No. Dios puede encontrarnos incluso en los lugares donde nosotros mismos nos hemos perdido. Ahora, esto no quiere decir que vamos a justificar nuestros errores. No. Lo que debe quedar claro es que nuestros errores no tienen que tener la última palabra. No tienen que ser el final. No. ¿Saben por qué? Porque Agustín no fue solamente un hombre que cambió. Y aquí comienza una de las partes más hermosas de su historia. Lo que pasa con Agustín es que no solamente encontró a Dios, sino que después de encontrarlo, se convirtió en alguien capaz de ayudar a otros a buscarlo. ¿Sí se fijan? El hombre que había pasado tantos años buscando la verdad, terminó dedicando su inteligencia, su vida, su ministerio y su corazón a ayudar a otros a encontrarla. Y esto es una enseñanza que va más allá de la relación de una madre y su hijo. Lo que Dios transforma en nosotros puede convertirse después en luz para otros. Es que piensa por un momento en aquello de tu historia que todavía te cuesta mirar. Eso que quizá te avergüenza, esa etapa que preferirías dejar atrás, o ese error que todavía recuerdas y ese tiempo en el que sentías que habías perdido el rumbo. Yo creo que todos de una u otra manera hemos tenido esos momentos. Momentos que si pudiéramos escoger probablemente borraríamos de nuestra historia. Pero, ¿qué pasaría si aún en medio de todo aquello Dios no hubiera dejado de obrar? No significa que aquello que hicimos mal estuvo bien y que tengamos que volver a nuestros errores o hacer de ellos algo digno de celebrar. Pues, ¿no? Significa que Dios puede tomar incluso las partes más difíciles de nuestra historia y darle un sentido que nosotros no éramos capaces de ver en ese momento. Y posiblemente algún día, cuando miremos hacia atrás, ya no veremos solamente el error, el dolor o el tiempo perdido. Podremos mirar esa misma historia y reconocer algo que entonces no alcanzábamos a comprender. Dios también estaba trabajando allí. Porque Dios no desperdicia una vida entregada a Él. No. Y quizá alguien necesita escuchar esto hoy. Dios no solamente puede cambiar tu presente, también puede darle un nuevo sentido a aquello que creías perdido. Eso es maravilloso de la historia de San Agustín. ¿Saben qué es lo que pasa? Que tu pasado no desapareció.
no dejó de ser el lugar donde terminaba su historia, sino que se convirtió en parte de aquello que Dios transformó. Y por eso su presencia pudo convertirse después en sabiduría para otros. Sus búsquedas se convirtieron en preguntas que ayudaron a otros. Sus luchas se convirtieron en palabras. Esa conversión que tuvo se convirtió en testimonio vivo y su vida terminó dejando una huella que continúa hasta nuestros días. Por eso lo celebramos hoy. Y mirando todo esto, ahí hay algo que también nosotros necesitamos recordar. Y es que muchas veces no entendemos por qué tuvimos que atravesar ciertas etapas, por qué nos equivocamos, por qué nos alejamos o por qué algunas cosas tuvieron que suceder de la manera que sucedieron. Pero con el tiempo podemos descubrir que Dios no desprecia nuestra historia. Incluso aquello que hicimos mal puede convertirse en una oportunidad para aprender, crecer y volver a Él con un corazón diferente. Porque Dios no nos abandona cuando nos equivocamos, no deja de buscarnos cuando nos alejamos. Y aun cuando nosotros creemos que hemos perdido el camino, Él puede seguir orando, preparando nuestro corazón para algo que todavía no alcanzamos a ver. Tal vez no se trata de entender ahora cada parte de nuestra historia, sino de confiar en que Dios todavía está escribiendo. ¿Por qué? Porque nuestro pasado puede explicar de dónde venimos, pero no tiene por qué decidir hacia dónde vamos. No podemos atarnos a eso. Y es justamente lo que la vida de San Agustín nos recuerda, que mientras haya un corazón dispuesto a volver, la historia no va a terminar. Entonces, hermanos, sí, si están pensando en algo más cercano, que puede ser tu hijo u otra persona que amas, ¿sí? Y está desorientada, o si eres tú el que necesita volver al camino, este es el momento de tu transformación. Yo quiero invitarte a hacer una pausa, a que pongamos nuestras vidas y la vida de nuestras personas enfrente de Dios. Que esa historia que San Agustín nos enseña nos permita estar cerca de Dios. Así que si tienes el nombre de alguien en tu corazón, pronúncialo en silencio. Escríbelo en los comentarios y vamos a orar todos por esa persona. Y mientras lo hace, vamos a pedirle al Señor que no lo abandone, que ilumine sus pasos y que a su tiempo haga florecer aquello que hoy todavía no podemos ver. Así que hermanos, yo quiero que, como siempre les digo, me permitan orar por ustedes y junto a ustedes. Así que vamos a disponer el corazón, vamos a respirar profundo, a cerrar los ojos y a pedirle a Dios que nos escuche e incluso a Santa Mónica y San Agustín que interceda nuestras súplicas para que todo eso que estamos esperando que cambie en nuestros hijos, en nuestros seres queridos y en nosotros mismos realmente se logre. Así que vamos a orar. Señor amado, hoy quiero poner delante de ti a los hijos que tanto amamos, los que están cerca y los que están lejos, los que caminan contigo y aquellos que todavía están buscando su camino. Tú conoces sus corazones mucho mejor que nosotros. Sabes dónde están, qué les duele, qué los confunde y qué necesitan para volver a encontrarse contigo. Por eso, Señor, no permitas que se pierdan de tu mirada. Acompáñalos cuando nosotros no podamos hacerlo. Protégelos de aquello que pueda destruirlos. Pon personas buenas en su camino y dales la sabiduría para reconocerlas. Y cuando nosotros tengamos miedo por ellos, enséñanos a confiar.
Cuando queramos controlar sus pasos, recuérdanos que ellos también necesitan recorrer su propio camino. Y cuando sintamos que nuestras palabras ya no alcanzan, danos la fe para recordar que tu amor sí puede llegar hasta donde nosotros no podemos llegar. Señor, también te pedimos por nosotros. Haznos mejores padres, mejores madres, mejores personas. Que nuestros hijos puedan encontrar en nosotros un ejemplo de fe, de perdón, de humildad y de amor. Si alguna vez hemos sembrado en ellos heridas, danos la humildad para reconocerlo y repararlo. Y si hemos sembrado amor, ayúdanos a seguir sembrando, aunque todavía no veamos el fruto. Hoy, como Santa Mónica, queremos aprender a perseverar. Y como San Agustín, queremos recordar que ninguna vida está fuera de tu alcance ni de tu misericordia. Señor, recibe a nuestros hijos, recibe sus sueños, sus luchas, sus decisiones y sus caminos. Y cuando nosotros no sepamos qué hacer, haz tú lo que nosotros no podemos hacer. Que nunca les falte tu luz, que nunca les falte tu amor y que, aun después de equivocarse, siempre encuentren el camino de regreso a ti. Amén. Hermanos, ya habiendo puesto todos esos nombres en las manos de Dios, podemos continuar nuestra reflexión con una forma diferente de sentirnos y de vernos reflejados. Porque ahora podríamos llegar a entender que nuestra tarea no consiste solamente en preguntarnos qué resultado tendrá aquello que estamos haciendo por nuestros hijos, sino qué estamos sembrando hoy en sus corazones. Y aquí quiero volver nuevamente a los padres, a nosotros como padres, como madres, porque al final nunca sabremos hasta dónde llegará una palabra que dijimos, una oración que hicimos, un ejemplo que dimos o una semilla que sembramos en nuestros hijos. Si te acuerdas aquella conversación que tuviste con tu hijo cuando era pequeño, aquel abrazo en el momento que no se lo esperaba, o esa bendición que pediste a Dios por él mientras dormía, o esa vez que le enseñaste a pedir perdón. Recuerda aquella ocasión en que te vio levantarte después de haber cometido un error. Posiblemente hoy parezca algo pequeño, pero las semillas no hacen ruido cuando están creciendo. Y algún día, cuando nosotros ya no estemos allí para verlo, aquello que sembramos estará dando fruto. En nietos, bisnietos, tataranietos. Por eso no debemos medir el valor de nuestra entrega solamente por los resultados que podemos ver de manera inmediata. Hay cosas que pertenecen al tiempo. Hay cosas que pertenecen a Dios. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿por qué mi hijo todavía no cambia? No, es que tenemos que reflexionar. ¿Qué estoy sembrando hoy en él para que cuando llegue su momento tenga algo bueno que recordar? Y posiblemente cambie nuestra manera de amar y aparte, esa misma reflexión nos invite a mirar primero nuestra propia vida. ¿Qué está viendo mi hijo en mí? ¿Cómo reacciono cuando algo no sale como quiero? ¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo enfrento una dificultad? ¿Cómo hablo de Dios?
cómo perdono o cómo reconozco mis errores. Porque nuestros hijos no solamente escuchan lo que les enseñamos, como decíamos ayer, también aprenden de aquello que ven en nosotros. Y sabemos que no podemos evitarles todos los errores, pero lo que sí podemos hacer es procurar dejarles una semilla de fe, de amor, de responsabilidad, de misericordia y de esperanza. Y si hacemos ese tipo de cosas, y si conocemos la vida de Santa Mónica y San Agustín como madre e hijo, podríamos entender algo que hemos venido recalcando desde ayer, y fue que ella sembró y él tuvo que caminar. Y al final Dios hizo el resto. Y qué hermoso es pensar que una madre que durante tantos años lloró por su hijo terminó siendo recordada junto al hombre que después de encontrar a Dios, dejó una de las huellas espirituales más profundas de la historia de la iglesia. Pero quizás Santa Mónica nunca imaginó hasta dónde llegaría aquella semilla. Y eso también puede ser para nosotros una palabra de esperanza. No desesperes por aquello que todavía no ves, como Santa Mónica. Sigue sembrando, sigue orando, sigue dando tiempo, pero sobre todo, yo creo que es lo más importante, hay que seguir amando y dejar que Dios haga con esa semilla aquello que solamente Él puede hacer. ¿Mm? No, no es bueno tal vez mirar las cosas como ya es demasiado tarde, ya se perdió tiempo. Mi hijo ya es un adulto o es un adolescente, no puedo remediar esos errores. Yo mismo he cometido esos errores, pero es que la historia de San Agustín nos dice algo distinto. Mientras haya vida, Dios todavía puede escribir una nueva página. Todo depende de nosotros. Y esa es la gran enseñanza que hoy nos deja madre e hijo. Santa Mónica nos enseña a sembrar sin cansarnos, perseverar, perseverar, perseverar. Y San Agustín nos enseña a no creer que una vida está perdida para siempre. Ese es un punto de inflexión bastante profundo e importante, ¿no? Y fuera de eso, Dios nos enseña que el fruto no siempre llega cuando nosotros queremos, pero nunca podemos dejar de confiar, ¿sí? Y no podemos dejar de confiar en Dios, que es aquel que conoce el momento exacto de hacer florecer esa semilla. Yo estoy segura que, además que por eso es que se celebra Santa Mónica y después a San Agustín, ¿no? Creo que es lo que necesitábamos recordar, esa vida unida. Y es que Dios, a partir de esa historia que escuchamos, nos está diciendo que escribe muchas páginas, que nosotros debemos de aprender a vivirlas y de aprender a escribirlas también. Así que hermanos, que la historia de San Agustín nos ayude a mirar con más misericordia a quienes amamos y también con misericordia hacia nosotros. Así que si esta reflexión tocó tu corazón, en la descripción y en el primer comentario te dejo otros videos relacionados que pueden acompañarte en este camino, especialmente si estás orando por tus hijos, por tu familia o por una transformación que todavía estás esperando. Ahora, si ves que esta meditación es valiosa, compártela con esa madre o con ese padre que hoy siente que sus fuerzas sencillamente se agotan, ¿no? Seamos luz para ellos. Y si en otro momento necesitas fortalecer tu fe, recuerda que este espacio en donde el alma se encuentra con la esperanza y la oración está dispuesto 24/7 para ti. Escribe en los comentarios, ora con nosotros o permíteme orar por ti y junto a ti. La certeza con la que quiero que te quedes hoy es: Dios puede hacer florecer una vida incluso después de largos años de búsqueda. Eso es innegable. No lo olvides.
Bueno, ahora sí pidamos al Señor su bendición. Que el Señor bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos y a las personas que amas. Que Dios ilumine tus decisiones, sostenga tus pasos y te conceda la serenidad para amar sin desesperarte y que te dé la oportunidad de aprender a esperar sin perder la paz. Que la intercesión de Santa Mónica y San Agustín nos recuerde siempre que una semilla de amor puesta en Dios nunca es una semilla perdida. Que Dios te bendiga en abundancia. Amén. San Agustín, enséñanos a buscar cuando el corazón no encuentre el camino, que nunca dejemos de confiar en el amor que transforma destinos. Señor, transforma nuestro corazón. Haz de nuestras heridas una luz. Y cuando no veamos la respuesta, recuérdanos que sigues tú. Recuérdanos que sigues tú. Aun cuando no podamos verte, sigues tú. Sigues tú. Sigues tú. San Agustín, ruega por nosotros. Danos un corazón que vuelva a ti. San Agustín, ruega por nosotros. Danos un corazón que vuelva a ti. 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 Un corazón que vuelva a ti. Que vuelva a ti. Siempre a ti. San Agustín, ruega por nosotros. Danos un corazón que vuelva a ti. Vuelva a ti. Vuelva a ti. Que vuelva a ti.